Bueno, buenas tardes. La clase de hoy la vamos a dedicar a resolver el caso del tema 8 y 9, acabar la explicación del tema 9 y en lo posible hacer la explicación del tema 10. Muchas cosas. Entonces vamos un poco apretadito de tiempo. Entonces, y aquí preguntan, querría saber cuáles son los conocimientos mínimos que preguntan en el examen. Pues los conocimientos mínimos que piden en el examen son los 11 temas de la asignatura. Entonces voy a hacer una cosa, voy a acabar de explicar rápidamente el tema de la observación. Vemos los casos, ¿no? Casos de encuesta y de observación que os envíe, y después empezamos el tema 10 y los conocimientos mínimos en la motivación. La motivación es un conocimiento. ¡Chan! ¿No sé qué? Bueno. Que hace calor viento. Bueno, pues rápidamente, ya antes de Navidades, comentamos que la observación, a diferencia de la metodología de encuesta, se caracteriza porque lo que intenta es registrar la conducta espontánea de las personas. Perdón. Disculpad, voy a interrumpir porque dice, es que han dicho que hay 4 preguntas sobre eso, pero supongo que se resuelven con el tema. Te estás refiriendo, disculpa, pensaba que era una broma, te estás refiriendo al caso práctico este de autoevaluación, ¿no? Pero sobre esto creo que hay 2 preguntas, no 4, ¿no? No estoy seguro de cuántas preguntas eran. Creemos que son las 2 últimas preguntas del examen son del caso de autoevaluación que os pusieron, ¿no? De la PEC, ¿vale? La que está con el QR después está la eso, eso. Vale, pues entonces esto es. Bueno, pues entonces, como estaba comentando, la observación, bueno, con la metodología observacional, y bueno, aquí tengo que mencionar de nuevo a la doctora Anguera, que ella es una experta a nivel internacional de esto, y lo poquito que yo pueda saber es gracias a ella, profesora y catedrática de la Universidad de Barcelona. Y ahora que considero mi madre académica, por eso siempre, cada vez que hablo de observación, la menciono. Como aquí dice, ¿no? Es el estudio de la conducta espontánea, ¿vale? Es decir, que no se provoca. En cambio, en las encuestas sí que se provocaría el registro, porque se presentan estímulos, bien sea, usualmente se puede hacer la presentación de los estímulos mediante preguntas, ¿no? Mediante ítem en un test, en un cuestionario, en una entrevista, pero también se puede hacer a través del ordenador, ¿no? Presentándote anuncios, para que tú cliques. Eso también es una manera de hacer encuestas. Pero aquí es simplemente la conducta espontánea, ¿vale? Una vez dicho eso, la observación sigue básicamente las mismas pautas y las mismas reglas que cualquier tipo de investigación que sigue la metodología experimental. Como veíamos, la observación puede ser naturalista o estructurada. Bueno, cuando se dice naturalista, lo que quiere decir es que cuando tú registras no haces ninguna modificación en la relación que existe del sujeto con el medio. Sí, pues si aquí tuviéramos cámaras ocultas y no lo supierais, pues la relación que tenéis con el medio no se ve alterada y estáis siendo observados o observadas. Después, obviamente, tendréis que ser informados de que se han recogido los datos por temas éticos, para su uso. ¿Okay? Con animales. Y la situación de observación, cuando tiene un guión preestablecido, es cuando se habla de una observación estructurada. Es decir, que está perfectamente delimitado qué es lo que se va a registrar y cómo se va a registrar, ¿vale? Aquí fue donde creo que nos quedamos. La observación puede ser externa, participante o autoobservación. Externa es cuando el instrumento de observación, bien sea, ¿no?, mecánico o un ser humano, o cualquier instrumento que se utilice como observación, es decir, una cámara, ¿no?,
una cinta de audio o, bueno, pues un micrófono, lo que sea que se use para registrar, que no altere la relación entre el sujeto y el medio, ¿vale? O puede ser participante si se integra dentro del estudio, es decir, pues si aquí hubiese un alumno, una persona que se hace pasar por alumno o alumna, que no lo sabemos, pero interacciona con vosotros, con vosotras, sería una observación participante. Y la autoobservación, el ejemplo que poníamos el otro día, se hace mucho los estudios en psicología clínica, cuando el paciente, la paciente tiene que, ¿no?, autorregistrarse, es decir, tú registras pues lo que te diga la terapeuta o el terapeuta. Hay mucha información sobre, ¿no?, los autorregistros, o sea, hay incluso teorías en psicología que se han sacado ¿no?, de cartas o de biografías, ¿no? Bueno, como veis, la planificación de la investigación en metodología observacional es igual, ¿no? El objetivo es la hipótesis, qué es lo que se va a observar, se hace un muestreo y un registro y se hace un análisis de datos que puede ser extensivo o intensivo dependiendo de los datos que se registren, ¿vale? Voy un poco rápido por todos los tenemos que ver en la clase de hoy, ¿vale? Pero de todas maneras, si tenéis alguna duda, al final, pues para ahí no las voy a ir resolviendo in situ, sino las voy a sintetizar al final, ¿ok? Cuando se habla de instrumentos de observación, se hace referencia a qué es lo que, ¿no?, qué mecanismo utilizamos para registrar los datos. Básicamente se usa formato de campo o sistema de categoría o mixto. Cuando se habla de un sistema de categoría, a lo que hace referencia es que nuestro objeto de estudio, cualquier variable que se quiera estudiar, ¿sí?, tiene que estar perfectamente delimitado la definición y sus posibles valores, ¿vale? Entonces, por ejemplo, se dice, no, pues conducta del alumno en clase, ¿sí? Pues dice conducta no verbal, pues puede ser, ¿no? Pues está sentado, está sentada, toma apuntes, presta atención, tú tienes que tener perfectamente delimitado cuáles son todas las posibles categorías de la variable conducta no verbal, o en psicología del deporte, ¿no? Tipo de pases que, ¿no?, que se dan en un campo de fútbol, en baloncesto o en golf, ¿sí? La distancia, de qué zonas del campo a qué zona del campo, y así, ¿no? No es tan fácil, esto parece que es fácil, pero no es nada fácil. Se suele tardar en delimitar un sistema de categoría una media de un año o más de un año, porque tener en cuenta que cuando tú defines un sistema de categoría, después lo tienes que poner a prueba, estudiar la fiabilidad, si hay fiabilidad, quiere decir que todas las personas que utilizan el sistema de categoría miden, ¿no?, registran de la misma forma el objeto, la conducta que se esté observando, y no es fácil porque suele haber bastante discrepancias, ¿vale? Bueno, las decisiones básicas, como veis aquí que aparecen, lo más importante es la operativización de los constructos, ¿sí? Operativización significa delimitar las operaciones de observación necesarias para el registro de las conductas observables, ¿vale? Eso va a posibilitar el estudio de su validez, ¿vale? Pero bueno, ya con lo que os he dicho es suficiente. Después, las dos decisiones básicas se habla de dimensiones o niveles de conducta, y de la unidad de comportamiento. ¿Vale? Los niveles de conducta están relacionados con el modelo teórico que se esté utilizando. O sea, imaginaros que estáis hablando de optimismo, ¿no? Pues podéis tener un modelo que considere que es un concepto único, que es bipolar, ¿no?, optimismo y pesimismo. Entonces, un único concepto que es estilo de vida, por ejemplo, si sea optimista o pesimista. Entonces sería unidimensional, o multidimensional sería que el pesimismo es una dimensión y el optimismo es otra. Entonces, dependiendo de eso, pues la manera de delimitar, lógicamente, los valores de las categorías van a ser distintos, porque vais a tener una serie de valores del sistema de categoría de una dimensión o una serie de valores de dos dimensiones. Y después, bueno, la unidad del comportamiento, la molecularidad o molaridad de las categorías va a depender del interés del objeto de estudio. ¿Sí? Pues, cuanto
cuanto más haya estudiado sobre una temática, pues obviamente más molecular se hace la investigación. Bueno. Los sistemas de categoría, y esto lo hemos visto un poco en encuestas, al menos tienen que cumplir dos propiedades básicas, que es la exhaustividad y mutua exclusividad. Es decir, si una exhaustividad es que un sistema de categoría debe de contemplar todas las posibles ocurrencias de la conducta objeto de estudio, ¿sí? Entonces, si yo digo, no, pues tipo de pase que se pueden dar en un campo de fútbol, pues si son dentro de la misma zona, de distintas zonas. Pues tú dices, bueno, pues eso sería muy molecular. Lo quiero más pues de la zona de, ¿no? De la defensa al medio, del medio a la delantera, o dentro de la misma defensa, de la defensa a la delantera. Pero no lo tiene en la dirección recíproca. Eso se hace referencia a la exhaustividad, que se tienen que dar todos los posibles órdenes. Está relacionado, ¿os recordáis cuando veíamos en encuestas, si te van a hacer una pregunta, a tu casa sobre el censo, dice, nivel de estudio. Digo, pues no tengo estudio y no lo tienes contemplado, pues eso sería un problema de exhaustividad. ¿Ok? La mutua exclusividad hace referencia a que las conductas deben estar claramente asignadas a una categoría u otra. ¿Sí? Pues si se da este tipo de pase, no se da algún otro. Es decir, que no haya solapamiento. ¿Sí? Entonces, yo sé, pues por ejemplo, dice la interacción entre el madre e hijo en situación alimentaria. Pues la madre le da el alimento, una categoría, alimenta al bebé o a la bebé. El bebé o la bebé sonríe. Dice, bueno, el bebé está sonriendo y la madre está dando el alimento, ¿dónde lo pongo? Entonces sería, sí, que al mismo tiempo se están dando los dos. Entonces se debe diferenciar claramente cuando tú estás registrando a qué categoría hace referencia, para que no haya solapamiento. ¿Vale? Entonces da, por ejemplo, una pregunta, nivel de estudio. Dice, bueno, yo empecé los estudios primarios, pero no los acabé. ¿Y ahora qué le pongo? ¿La mitad? No la mitad, tiene que perfectamente quedar delimitado, que tienen que estar acabados los estudios. ¿Sí? Bueno. Esto lo he metido un poco porque sobre esto suelen preguntar. La exhaustividad es que estén todos los posibles valores y la mutua exclusividad que no haya solapamiento entre ellos. Las reglas de muestreo. Reglas de muestreo lo que hace referencia es a cómo lo que se hace es registrar la conducta espontánea, usualmente de manera visual, pero no solo visual, ¿sí? Puede ser por cualquier otro sentido del que se disponga. Si os dais cuenta, la regla de muestreo, lo primero es la selección de la muestra y dentro de la muestra después habla de muestreo interseccional y muestreo intraseccional. Vamos a ver. El muestreo hace referencia a la selección de los participantes y de las conductas, ¿sí? ¿Qué sucede? Que tengo que tener claro de quién voy a registrar los datos, que serían los participantes, y también de la conducta hay que tener claro, por ejemplo, yo voy a hacer un estudio del número de veces que la gente fuma, ¿sí? Pues entonces los participantes tienen que ser fumadores o fumadoras, si no, no tiene sentido, pues no van a fumar, ¿sí? Y también registrar, cuando sea posible registrar que la conducta sea factible. Por ejemplo, dentro de la oficina, pues ahora no se puede fumar, puede ser un tiempo en el cual no voy a estar registrando si la persona fuma. Por eso es por lo que se tiene que tener claro a quién se registra, ¿sí? Y qué se registra. Porque al estudiar qué se registra, tú tienes que analizar la disponibilidad de la conducta, ¿sí? Porque en función de la disponibilidad de la conducta vas a decidir cuáles son los tiempos de observación, ¿no? Por ejemplo, dice, ¿no? Capacidad de concentración de las jugadoras en los periodos de entrenamiento. Pues obviamente vas a seleccionar a las jugadoras para tu estudio y vas a registrar durante los tiempos de entrenamiento, no durante un partido de fútbol, por ejemplo, ¿no? ¿Vale? ¿Y qué sucede? Que a la hora de seleccionar los periodos, normalmente se habla de periodos, subperiodos y sesiones. Básicamente,
una vez que tienes claro el tiempo de disponibilidad de lo que tú quieres estudiar, pues yo no puedo estar, imagina, un entrenamiento dura 5 horas, con 5 horas no puedo estar así registrando. Tengo que decidir dentro de ese tiempo de disponibilidad de conducta, ¿sí? Cuándo voy a registrar. Y ahí es donde hablamos del muestreo intersesional. ¿Por qué? Porque cada vez que yo estoy registrando, lo hago en una sesión de observación que tiene un tiempo de duración. ¿Sí? Entonces, las sesiones, imaginaros, pues 5 horas de entrenamiento, pues yo voy a registrar 10 minutos, ¿sí? Cada 15 minutos, ¿ok? Por lo tanto, las sesiones de observación son de 10 minutos. Y el muestreo intersesional hace referencia a cuando empieza cada una de esas sesiones de 10 minutos, ¿vale? Por eso es un muestreo intersesional, cuando se da inicio a cada una de las sesiones de observación. Y el muestreo intrasesional hace referencia a qué es lo que registro dentro de cada sesión de observación. En un muestreo intrasesional hace referencia a si cuando yo registro va a depender de lo que hagan las personas o va a depender de que pase un tiempo. Es lo que es la diferencia entre RAT o RAUT, ¿vale? Y ahora lo vemos un poquito, ¿no? Por ejemplo, en el ejemplo de las jugadoras de fútbol, voy a registrar en los tiempos de observación, ¿sí? Cada minuto voy a anotar si, una jugadora hace un pase o recibe un pase, ¿vale? Si recibe un pase o hace un pase, pues, a la jugadora le hago un clic, ¿sí? Puedo hacerlo solamente con una jugadora, que sería focal, o con todas las jugadoras, que la voy barriendo cada vez que pasa un minuto, me fijo en una jugadora distinta en los 10 minutos, entonces sería multifocal, ¿vale? ¡Qué fácil! Pero si es focal no hay más tiempo. No tiene por qué ser más tiempo, depende de tu objeto de estudio, porque depende de la disponibilidad, ¿sí? El tiempo de observación va a venir dado por el tiempo de disponibilidad de la conducta. Si la conducta solamente está disponible, imagínate, 30 minutos, pues normalmente vas a estar observando esos 30 minutos, que no se te escape. Pero si la conducta está largamente disponible, lo que tú haces es intentar hacer un muestreo a lo largo en periodos que sean representativos de cada uno de esos tiempos, ¿vale? ¿Veis? Entonces aquí tenéis el periodo de observación, pues el primero son los criterios teóricos, es decir, con cuándo yo voy a decidir que voy a registrar, después los criterios operativos, exactamente cuándo se va a dar, y la sesión es cuándo exactamente yo voy a observar, ¿vale? La selección de las unidades, sí, normalmente quien decide quiénes van a formar parte de los participantes que se van a registrar es por un juicio de expertos, pero también está dado por la disponibilidad de la población, ¿sí? Vale. Porque yo puedo decir como experto o experta, voy a estudiar la integración de los niños y las niñas magrebíes en los colegios. Sí, voy a estudiar todos los que hayan venido en este año, pero también va a depender de cuántos hayan venido y la posibilidad de que los centros educativos me dejen hacer. Muestreo interseccional, como lo comentaba antes, cuando se observa, cuando decía cada uno de los inicios de sesión de observación, puede ser fijo, que fue el ejemplo que puse antes, cada minuto cada 10 minutos observo, o sea, observo 10 minutos, pasan 15 minutos y observo. ¿Sí? Eso era el ejemplo que pusimos antes. Y puedo pintar. Sí, así. Entonces, si you... no. Y es que está doblado. A ver. Ahora más o menos está hecho, más o menos. Vale, entonces imaginaros, pues eran las 5 horas, ¿sí? De que duraba el entrenamiento. De las 5 horas dijimos, ¿no? Cada 15 minutos, ¿sí? Voy a observar 10, ¿vale? Aquí voy a estar observando 10, ¿sí? Pasan 10 minutos, 15 minutos, ¿sí? Pasan 15 minutos, 15 y observo 10, ¿vale? Cada uno de estos inicios es
es el muestreo intersesional, cuando se observa, que en este caso es fijo, porque he dicho cada 15 minutos. Imaginaros que lo digo aleatoriamente, pues voy a elegir los inicios de las sesiones de observación de 10 minutos y de una manera aleatoria, con un cronómetro que me va a dar el tiempo, y tú le limitas un poco el tiempo, ¿no? Dependiendo del tiempo que esté disponible la conducta, porque puede que sea de 1 minuto, de 2, de 3, de 4, de 5. Normalmente eso se hace en función de, como decía antes, del estudio que se haga de la disponibilidad de la conducta objeto de estudio, ¿vale? Y después tenéis el muestreo intrasesional, es decir, a quién se observa dentro de estos 10 minutos, ¿no? Imaginaros que vosotros habéis sido contratadas para una jugadora en concreto, entonces todo el tiempo, ¿sí?, está focalizada en la jugadora, o no, de equipo. Entonces, si observa solamente a una persona, a una unidad objeto de estudio, pues sería focal, y si no, pues sería multifocal, que también es de barrido, ¿no? Cuando primero observa uno, a la siguiente observa a la siguiente, y cuando acaba dice, ya me he quedado 5, pues empiezo otra vez, ¿vale? ¿Os estáis enterando de algo? ¿Qué? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, pues nada, todo esto que está aquí ya os lo he explicado, ¿sí? Esto también os lo he explicado. Bueno, esto aquí un comentario solo. El muestreo ad libitum, ¿sí? El muestreo ad libitum es ausencia de norma, ¿vale? Es decir, el observador o observadora registra lo que le parece conveniente en cada momento, sin atender a ningún criterio, y suele darse en las etapas iniciales. Cuando la observación es asistemática o informal, es un muestreo ad libitum, ¿vale? Eso es algo que es al libre albedrío, como quien que... Es parecido a eso, sí. Perdona que hoy no dé mucha bola, pero es que vamos un poco justo de tiempo, ¿vale? Reglas de registro, ¿eh? Es cuando yo voy a registrar a cada sujeto o a todos los sujetos dentro de cada sesión de observación. ¿Veis? RAT o RAT. Sí, RAT es registro activado por transiciones de conducta. El ejemplo que puse antes, yo voy a registrar cada vez que haga un pase o reciba un pase, es una conducta. O registro activado por unidades de tiempo. Cada vez que pase 1 minuto voy a registrar si ha hecho o no un pase, ¿vale? Independientemente de que lo reciba o no, yo lo anoto. Entonces yo voy a anotar en función de que pase un tiempo, no en función de que se dé una conducta, ¿vale? Bueno, la métrica en la observación, esto es importante, lo que os comentaba antes, ¿vale? Durante todos los estudios de metodología observacional se tiene que hacer un buen análisis de la calidad del dato. La calidad del dato hace referencia a todos los estudios de fiabilidad, ¿sí? Porque no es solamente que una persona registre o que haya una codificación, sino que haya una fiabilidad intercodificadora. Hoy en día, la verdad es que esto está muy avanzado, porque hoy se puede grabar y hay software que graba, que decodifica y que asigna valores, ¿sí? Pero aún así hay que verificar, ¿ok? El concepto de validez y de fiabilidad está relacionado, dice aquí, indicadores estáticos y este con indicadores dinámicos. Ahora lo comentamos. El indicador estático o dinámico está en función del tipo de lo que registra, si es frecuencia, si es orden o duración. Ahora lo vemos, ¿vale? Que es la siguiente diapositiva. Y bueno, y también hay que hacer un posible estudio de fuentes de sesgo. Si no hay fiabilidad, seguro que si no hay fiabilidad, seguro que hay sesgo, y si no hay fiabilidad, seguro no hay validez, ¿ok? Puede que haya fiabilidad y haya sesgo, porque el sesgo significa una tendencia, me imagino, siempre a sobrevalorar. Entonces yo siempre sobrevaloro, entonces digo, es fiable, pero no tiene por qué, ¿vale? El sesgo significa todos los errores que se cometen al hacer el registro en un sentido u otro, ¿sí? Eso es sesgo. Por ejemplo, ¿no? Yo tiendo a sobrevalorar a las mujeres. Imaginaros, eso es un sesgo. Yo tiendo a sobrevalorar a todo el mundo, sea mujer u hombre, no tengo sesgos de género, ¿sí? Sería error, ¿sí? Porque es aleatorio, yo puedo, ¿sí?
Puedo sobrevalorar en un sentido, o puedo sobrevalorar o infravalorar, ¿vale? Cuando se habla de sesgo es que tú siempre cometes el error en el mismo sentido, por arriba y por abajo. Y cuando hablas de error es que puede ir en un sentido u otro, ¿vale? Bueno, esto se obtiene por el análisis de datos. Bueno, como comentaba antes, los indicadores estáticos hacen referencia a la ocurrencia, la frecuencia y la duración. La ocurrencia es si se da o no se da, ¿sí? La frecuencia hace referencia al número de veces que se da y la duración es cuando se da, cuánto tiempo se da. Por ejemplo, hablar en clase, ¿sí? ¿Se da o no se da? El número de veces que se da y cuánto tiempo se transcurre cada vez que habla en clase, ¿sí? Eso serían los indicadores estáticos. Y después los indicadores dinámicos, lo que añade es la frecuencia de transición que hace referencia al orden de aparición de las conductas. Es decir, yo tengo dos conductas, ¿no? Hablar, ¿sí? Y, por ejemplo, imaginaros, ¿no? Hacer una pregunta al profesor o hablar con un compañero o una profesora. Un compañero o una compañera. Entonces, frecuencia de transición entre dos conductas dice el número de veces en el tiempo de observación que tras la ocurrencia de una primera conducta determinada ha tenido lugar otra conducta concreta. Imaginaros, ¿no? Pues me hace alguien una pregunta, ¿vale? Y ya se mide el tiempo que transcurra en que esa persona que me ha hecho la pregunta habla con un compañero o una compañera, ¿vale? Y esto está relacionado mucho con el análisis del discurso. Se analiza en el análisis del discurso, se dice, bueno, cuando se asevera sobre esta temática, ¿sí? Imaginaros, ¿no? ¿Cuánto tiempo tarda en aseverar otra vez sobre esta temática o sobre un tema similar? Entonces lo que pone en relación son distintos tipos de contenidos. Hay una terapia, que la terapia constructivista se basa mucho en el análisis de frecuencias de transición. Bueno. Tasa de conducta con respecto a los indicadores estáticos. Tenéis, ¿qué es una tasa de conducta? Bueno, pues si yo puedo contabilizar, ¿no? El número de veces que preguntáis, ¿no? Ocurrencia si pregunto o no. Frecuencia es el número de veces que pregunta. Duración es el tiempo que dura cada pregunta, ¿sí? Yo puedo ver tasa de la conducta, frecuencia, el número de veces que pregunta del tiempo total que dura la clase, ¿sí? Entonces digo, la tasa de pregunta del compañero de aquí, ¿sí? Posiblemente sea más alta que la del resto, ¿sí? ¿Y eso para qué me interesa? Me interesa, si yo estoy haciendo terapia, para ver, ¿no? La incidencia que tiene la terapia sobre las distintas personas, ¿vale? La frecuencia relativa es la frecuencia de la conducta dividido entre total de conductas registradas, ¿sí? Porque claro, a lo mejor el compañero, no me acuerdo tu nombre, ¿cómo era? Miguel Ángel hace muchas preguntas en el tiempo, pero claro, en comparación con el resto de preguntas es que es 100%, no es relativa. Por lo tanto, no tiene sentido comparar, porque solamente hay una, ¿sí? Hay una persona que pregunta, es cuando son distintas. Y también interesante el estudio de la duración relativa o prevalencia, ¿vale? Esto, por ejemplo, en programas de intervención es interesante saber cuánto tiempo se le dedica a cada tipo de intervención en función de las necesidades que tiene el usuario o la usuaria, porque muchas veces lo que ocurre es que se detecta una necesidad, pero el tiempo que se le dedica a solventar esa necesidad es menor en comparación con otras necesidades, ¿vale? Bueno, todo esto es un mundo, es muy interesante y se pueden sacar muchos indicadores. Y mucha información de aquí, muchos análisis de datos. Bueno, bueno, aquí, esto que tenía aquí, más o menos lo habéis entendido. Ya. Bueno, y ya lo último que tenéis, bueno, validez y fiabilidad, esto es el concepto de siempre, la validez está relacionada con si las categorías, ¿no? Son exhaustivas, mutuamente excluyentes, está relacionada con modelo teórico, y me acabo de dar cuenta que no os hable de los formatos de campo. Una cosa son los sistemas de categoría, ¿sí? Que era un concepto con sus valores. El formato de campo, en cambio, es otro sistema de registro
en el que no tiene el concepto y sus valores, sino que tú vas registrando, ¿vale? Tú dices, por ejemplo, ¿no? Conducta del niño o la niña cuando llega a su casa, conducta de juego, ¿sí? Entonces tú vas registrando, pues llega, va al salón de la casa, ¿no? Saca los juguetes y tú vas registrando, pero no hay nada preestablecido. Eso es un formato de campo y se le van asignando códigos y se va depurando, ¿vale? Había el Bangal, este era un entrenador de fútbol que la gente se reía mucho de él porque él llevaba siempre una libretita, ¿sí? Y adaptaba todo el tiempo, porque hacía formatos de campo y en función de eso diseñaba los entrenos, ¿vale? Bueno, hoy en día está mucho más estructurado todo esto. Y la fiabilidad hace referencia a la precisión, es decir, hace referencia a si se aplican por igual las formas de registro, ¿vale? Si no hay fiabilidad interobservadores entre observadores independientes o intraobservador, dice, ¿cómo voy a ver yo una observación con respecto a mí mismo? Pues por una grabación en vídeo, yo codifico y después vuelvo a codificar. Entonces sería ver si las dos veces he codificado igual. Eso sería fiabilidad intraobservador. Y interobservador es cuando hay distintos observadores independientes registrando los datos, ¿vale? Bueno, este es el índice de... los dos índices básicos que se utilizan, el de porcentaje de acuerdo y el kappa. El kappa es el que se usa, ¿vale? Porque el kappa, el índice, el porcentaje de acuerdo hace referencia al número de acuerdos partido por el número total de registros, ¿vale? Los acuerdos y los desacuerdos. Y este lo que pasa es que no tiene la corrección del azar, ¿no? Entonces infla más los resultados. Todo el mundo usa el índice kappa, ¿vale? Que es la proporción de acuerdo observado menos la esperada por azar partido por un número esperada por azar, ¿vale? Bueno, no os van a preguntar que expliquéis el índice kappa, porque esto en análisis de datos se pregunta, pero sí que pueden preguntar que sus valores, que va de 0 a 1, obviamente si es 0, pues no hay, sí, el es muy bajo. Normalmente ya aceptable 0,7 se considera aceptable, ¿vale? Hoy en día no se publica nada que tenga un kappa menor de 0,7, incluso 0,8. Bueno, la calidad de los datos, la fuente de error y su control, los errores que pueden venir, pues por los sujetos, que esto cada vez es menor, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada vez todo esto, fijaros que todo esto está mucho más automatizado. Entonces, las fuentes de error están mucho más controladas, ¿vale? De sujetos, de observadores, de sistemas de categorías que no cumplen las propiedades. Y por último, para acabar, los estudios de observación, ¿sí? Lo que tenéis que tener en cuenta son, primero, la unidad de observar, que eran los participantes, que puede ser ideográfico o nomotético, si yo observo un individuo o un grupo de individuos, ¿vale? Y yo puedo observar a un individuo en un momento puntual, que sería, ¿no? En un solo momento, que sería, ¿no? Transversal, o puedo estudiar a un individuo o a un grupo de individuos en seguimiento, en varios momentos, ¿no? Es lo que el típico eje que si cogéis un libro de María Teresa, pues veréis que aquí os pone, ¿no? Ideográfico nomotético, y aquí sería, ¿no? Puntual, ¿no? Y seguimiento. Y después sería y aquí en medio, pues hace, ¿no? Cuadraditos que hacen referencia a las dimensiones de conducta que está registrando, ¿vale? Entonces yo puedo registrar, ¿no? A un individuo, ¿sí? En un momento puntual, que entonces estaría en este cuadrante, y dependiendo de si estudia una o varias dimensiones, sería unidimensional o multidimensional, ¿vale? O puedo estudiar a un individuo en varias mediciones, entonces estaría en este cuadrante, individual y seguimiento, ¿sí? Este es puntual, ¿vale? ¿Y qué es lo que se registra? Pues lo que hemos visto, poder hacer registros extensivos o intensivos. Hoy en día, pues prácticamente se registra todo con los datos que hay, porque solamente la frecuencia o la ocurrencia y la frecuencia te da muy poco. Entonces ya se hace, ¿no? Ocurrencia, frecuencia, ¿sí? Duración y orden para poder hacer todos los análisis. Ajá. Muy bien. Perdón por la velocidad. Vamos a los casos. ¿Alguna pregunta?
No question. No comment. Vale, pues vamos al examen de encuesta que creo que os envié y tenéis por aquí. Si lo encuentro. Observacional. A ver. Tema de encuesta, ¿no? Observacional examen. Ahí está, examen de encuesta. No sé si habéis tenido ocasión de verlo. ¿Eh? Sí. Vale, pues entonces voy rápido, ¿vale? Nos quedan 11 minutos. Bueno, no sé si leer o no esto. La ludopatía o juego patológico es un serio problema en España. En este estudio se analiza la prevalencia, el número de casos del total de la población, ¿no? De los problemas de la población que tienen problemas en el juego, en una muestra representativa de 2.790 estudiantes de enseñanza secundaria de 14 a 21 años de edad, seleccionados aleatoriamente de entre todos los centros educativos de Galicia, ¿vale? Se aplicó el cuestionario SOGRA, ¿vale? Que es en una sola sesión, ¿vale? Y dicho instrumento consta de 12 ítems con 2 alternativas de respuesta cada uno, sí o no, que el participante debe marcar en función de la puntuación obtenida. En dicho cuestionario existen 3 categorías de clasificación. No jugador o sin problemas de juego, ¿no? Contesta afirmativamente un solo ítem o ninguno. Jugador o en riesgo, ¿sí? Contesta afirmativamente 2 o 3 ítems. Y jugador con problema contesta afirmativamente 4 o 5. Se concluye que el 86,1% no tiene problemas de juego, 8,2% están en riesgo y 5,6% son jugadores o son jugadoras con problemas. Estos datos indican una alta prevalencia de este problema y la necesidad de conocerlo más profundamente e implementar programas de prevención para reducir el elevado número de jugadores con problemas. Entonces aquí lo primero que tenéis que ver es si es un experimento, un cuasi-experimento, una observación, una encuesta, un prospectivo. Bueno, aquí hay un poco de spoiler, ¿no? Ya he dicho que es un ejemplo de encuesta, pero bueno, es de encuesta, no es experimental ni cuasi experimental, porque nos está planteando un estudio de causa-efecto, ¿sí? No es observacional porque no se observa de manera espontánea si la gente juega o no, si entra en el bingo o no entra en el bingo o lo que juegue, o yo qué sé, o lo que sea, la apuesta o lo que sea que se registre, sino que se hace una serie de preguntas, por lo tanto está elicitando, ¿sí? la respuesta, el comportamiento de los sujetos, ¿vale? Podemos considerar, por lo tanto, que en este estudio se utiliza una metodología de encuestas, ¿vale? No es cuasi experimental porque no causa efecto y no es cualitativa. Bueno, porque la cualitativa básicamente acaba con la hipótesis, ¿no? Con la conclusión, es un poco, ¿no? Un proceso de ir preguntando para acabar con una hipótesis. Aquí se empieza directamente con el estudio de un determinado problema de investigación, hipótesis. Debido al objeto de estudio, de la investigación, podemos decir que es un estudio que es descriptivo, explicativo, analítico. No sé lo que es analítico. Ya habéis respondido que es analítico. ¿Por qué es analítico? Explicativo no puede ser una encuesta. ¿Recordáis la distinción entre descriptivo, explicativo, analítico? Explicativo es cuando te dice, ¿no? Causa-efecto. Esto se relaciona con esto, ¿sí? Y analítico está relacionado con todo lo que eran los estudios de epidemiología, ¿sí? Las enfermedades. Aquí lo único que hace es describir, ¿vale? Entonces lo que te da al final son porcentajes, ¿te das cuenta? Entonces lo que tú tienes que ver cuando te hagan esa pregunta es si en los resultados te dan datos aislados. Te dan un dato aislado, es una descripción de la muestra, ¿no? Dice, pues el porcentaje de hombres o de mujeres es tanto, gente que trabaja es tanto, es una descripción, ¿sí? Entonces no es analítico o explicativo porque no pone en relación, ¿vale?
El muestreo utilizado es de tipo probabilístico o no probabilístico de conveniencia. Eligen al azar, ¿no? Seleccionan aleatoriamente, ¿no? Por lo tanto, sería un muestreo probabilístico. ¿Ok? Muy bien. El diseño utilizado para la aplicación del cuestionario puede considerarse de panel de tendencia o transversal. Panel. Vale. La pregunta aquí siempre es la misma. Es, ¿cuántos datos se registran de cada persona? ¿Uno o más de uno? Cada persona, ¿cómo es clasificada? Solo uno. Para cada persona se dice si es no, si está en riesgo, si no tiene riesgo, o sí, o si está ahí, ¿no? Que ya tiene problemas. ¿Entendéis? Entonces, por eso es transversal. Y cada pregunta que le hace a la persona se la hace una vez. ¿Sí? No se le pregunta varias veces. Es decir, registra un dato de cada pregunta en cada persona en un momento temporal, es transversal. Los de panel o de tendencia serían longitudinales. Pero solamente le pregunto una vez. Sí, por eso es transversal. Vale. Si hubiera preguntado en distintos momentos, sería longitudinal. Vale. ¿Vale? Si hubiese sido a la misma muestra o distintas muestras, sería de panel o de tendencia. ¿Vale? Los ítems del cuestionario utilizado para evaluar el juego problemas son de elección binaria, múltiple o abierta. Binaria porque o sí o no. Sí o no. ¿Vale? ¿Vale? Si se quiere extrapolar los resultados del estudio a la población de estudiantes de enseñanza secundaria de toda España, el hecho de que los participantes sean de Galicia puede afectar a la validez interna de constructo externa, ¿vale? Porque cuando se extrapola a poblaciones diferenciales es externo, ¿vale? Si no me hacéis ninguna pregunta, paso al caso de observación. Esta es una clase express. ¿Vale? Bueno, pues, ¿qué pone aquí? Las nuevas tecnologías favorecen la formación de grupos de trabajo distribuidos. A ver. Distribuidos cuyo estudio es un reto para los psicólogos del trabajo y la organización. El presente estudio tiene como objetivo analizar el proceso de interacción de los grupos que se comunican a través de las tecnologías de la información, centrándose en uno de los aspectos que más varían cuando se emplean estas tecnologías, la gestión del conflicto en el grupo. Para ello se emplea una metodología observacional basada en la categorización de registros de determinados tipos, que aquí te lo dicen claro, una metodología observacional, ¿no? Basada en la categorización y el registro de determinados tipos de conducta. Se analizaron los conflictos que se generaron al pedirle a los participantes realizar varios tipos de tareas cotidianas, ordenar en importancia las actividades, una serie de tareas, ¿vale? Lo que se hace es codificar los conflictos que se dan, ¿vale? Participaron 34 grupos de 5 miembros cada uno. Se realizaron 4 observaciones de cada tipo de tarea en cada grupo. Las observaciones se realizaron siempre en la misma franja horaria. Y en ellas cada individuo era observado durante 2 minutos, siguiendo siempre el mismo orden de observación de los participantes. Todas las sesiones fueron filmadas en vídeo para poder analizar con posterioridad la información intercambiada. Cada uno de los intercambios se definió como una unidad de comunicación, independiente del número de frases que contuviese. Tras definir el sistema de categorías de análisis, se procedió al registro de los intercambios de las categorías, gestión positiva del conflicto, gestión negativa y ausencia de conflicto. O sea, que lo que registraban era, ¿no?, positivo o negativo, no pasa nada, ¿no? Dicho registro fue llevado a cabo por 2 jueces entrenados previamente, obteniendo altos datos de indicadores de acuerdo interjueces. Los resultados obtenidos muestran la existencia de diferencias estadísticas significativas en cuanto a la gestión del conflicto positivo y negativo según el tipo de tarea. O sea, que según el tipo de tarea, ok, tenemos 2 minutos. ¡2 minutos! Hay más o menos conflicto, ¿no? ¿Sí? Bueno,
En este estudio la observación es una sola técnica, ¿es una técnica de registro, una estrategia o es asistemática? Pero la B, pues ya dice metodología arriba, ¿no? Vale, aquí el tema es que, imaginaros, estoy haciendo un estudio experimental y se puede utilizar la observación para el registro, pero la metodología es experimental. Pero cuando todo el proceso es un desarrollo de un sistema de categorías y un proceso de observación, por eso es estrategia observacional, ¿vale? Bueno, de acuerdo con el grado de estructuración de la situación que se emplea, es una observación estructurada, natural o autoobservación. Estructurada, ¿no? Estructurada, ¿vale? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? A ver. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, pero... Vale, está bien. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque está determinada, ¿no? Según la participación del observador, podemos decir que se trata de una observación participante por allegado o externa. Externa, ¿no? ¿Por qué? Porque no forma parte... El observador, podemos decir que se trata... El observador no forma parte de... ¿no? No participa, ¿no? De la... No participa. del contexto de trabajo, ¿no? Vale. El muestreo interseccional del estudio, que es aleatorio, fijo o multifocal. Es fijo porque siempre se hace en el mismo tiempo, ¿vale? El muestreo intraseccional del estudio es focal, multifocal o mixto. ¿A cuántos se observan? A varios. Multifocal. Es a varios, MPONS, es a varios, ¿ves? ¿Ves? Porque dice... por aquí decía, ¿no? Realizaron 4 observaciones de cada, ¿vale? Vale. Dice, cada individuo era observado durante 2 minutos siguiendo siempre el mismo orden de observación. O sea, lo observaban a todos, ¿vale? Y al haberse grabado todas las sesiones, podemos suponer que el tipo de registro es RAW, intervalo o RAT. Porque de todas maneras no dice nada que registre en función del tiempo, sino en función de las conductas. ¿Sí? Bueno, pues aquí lo vamos a dejar. Para el siguiente día vemos cualitativa y informe de investigación y os enviaré un caso de metodología cualitativa. ¿Vale? ¿Alguna duda? ¿Está claro? Bueno, ya los que estáis aquí es que ya vais a probar. Ya estamos aprobados. Fácil, fácil.